El grupo 4 era el grupo de la flamante vuelta de los ingleses al Mundial, con una selección de jugadores que habían probado el éxito en Europa, como Kevin Keegan, como Trevor Brooking. Era la Inglaterra que venía de ser campeona con el Nottingham Forest, con el Liverpool, pero que como selección no participaba en una copa desde 1970. Así que era un gran regreso. Y estaba Francia, que había dejado un sabor exquisito con una denominación llamada fútbol champán, con una estrella como lo era Platini, y era un país que era muy futbolero, pero solo había tenido el Mundial del 58 como algo destacado. Así que lo que venía era interesante. Francia iba a ser luego en el 84 sede de la Eurocopa. También estaba Checoslovaquia. Los checos sí eran campeones europeos del 76 y eran los campeones olímpicos del 80. Pero era una selección vieja, una selección que todavía tenía muchos jugadores del 76 y era un fútbol que se estaba venciendo. El fútbol del bloque del este vivía de lo que fue la década de los 60 y bastantes, bastante suerte, fue un desarrollo difícil. Okay. Checoslovaquia vivía de lo que cosechó en el 76 y poco más. Era un fútbol que estaba esperando a que se acabara el bloque del este porque el capitalismo lo tenía ahogado. Y estaba otra clase de fútbol que era el de Kuwait, el fútbol de los petrodólares, que comenzó luego de los años 70 y que ya para 1982 con la Copa del Golfo estaba consolidado en países como Arabia Saudita y Kuwait. Los kuwaitíes eran en ese momento los dominadores del fútbol del Golfo Pérsico, una nación sumamente pequeña, pero muy bien preparada, con mucho dinero y con entrenadores de alto nivel. Quien la dirigió en el Mundial del 82 fue Carlos Alberto Parreira, el preparador físico de la selección brasileña de 1970. Kuwait partía como víctima y todo lo iban a decir los europeos. Checoslovaquia se desinfló. Fue algo así como la Checoslovaquia del Mundial del 70. Así es que todo quedó desde un principio con un tremendo Inglaterra-Francia que ganaron en un juegazo y jugando primores. Los ingleses con un gran Brian Robson. Ellos estaban dirigidos por un señor de apellido Green. Lo cierto es que después de ese gran comienzo, Francia no baja los brazos, derrota 4-1 a Kuwait en un partido muy recordado porque por culpa de un pitido muy parecido al del árbitro, eh, los de Kuwait se pararon, hubo un cuarto gol francés y ellos dijeron que el gol fue producto de que no entendieron si había pelota parada y resulta que hasta el jeque bajó rompiendo las reglas del fútbol y lo sorprendente es que el árbitro soviético en vez de hacerle caso a las reglas le hizo el caso fue a la política y decidió repetir la jugada y se eliminó así como así el gol francés. De todas formas eso no pesó sobre el resultado, esas son cuestiones mediáticas. Lo cierto es que terminan pasando tranquilitos ingleses y franceses, Inglaterra primera, Francia segunda, Checoslovaquia hasta empató con Kuwait, le regaló un empate por decirlo así a los kuwaitíes y Kuwait sí fue un equipo flojo, pero tampoco recibió una goleada como la de El Salvador, ya el mal estaba hecho.